lo que han considerado, por ejemplo, para el primer párrafo. Profe, ¿Sí? puede ser que lo importante acá del autor es que habla sobre la importancia del acto de leer y cómo tiene que ver la comprensión de la lectura con respecto a la realidad y el contexto. Bueno, eso si consideramos todos los 3 párrafos e incluso un poco más, ¿verdad? Pero recordemos a ver lo que ustedes tienen que pensar para el desarrollo del trabajo práctico. La propuesta es que trabajen sobre el de Petit. Nosotros lo estamos haciéndolo solo sobre el texto de Freire, ¿no? Como una muestra. Si nosotros tendríamos que enunciar Profe, en el primer párrafo un tema, ¿cómo lo harían? Ahí no sé ¿Profe? quién quería hablar recién. profe, ¿Sí? sí, Karina. Dale. Bueno, en este caso, él abre el encuentro, ¿no es cierto? ¿Ah? Estaría dando la apertura al encuentro. Bien, podría ser, fíjense usted, apertura a un ¿Profe? encuentro. ¿Sí? Yo puse, digamos, que es la inauguración y clausura de encuentros o consensos. Bueno, ¿sí? Podríamos quizás también pensarlo, ya les voy a mostrar lo que yo escribí, pero podríamos pensarlo como participación, ¿sí? Quizás en congresos, aperturas o inauguraciones o cierres. Sí, Yo puse algo así, yo puse la falta de costumbre del autor respecto a congresos. es que en realidad no es la falta no es que él no asistía a congresos, ¿no? Sino que dice, claramente dice, me he permitido la tarea de abrir, de inaugurar o clausurar encuentros o congresos. No es que él no asistió a congresos, sino que Digo, no era una práctica habitual para él abrir o cerrar congresos, ¿no? Ni encuentros, sino que participa por ahí en conferencias, no de aperturas ni de cierres, sino en conferencias internas, ¿no? En los congresos o encuentros, ¿sí? Entonces quizás podríamos pensarlo de esa manera, ¿no? Participación en aperturas y cierres de congresos y clausuras de congresos y encuentros, ¿sí? Sin dar lugar, fíjense, a lo que es un verbo que esté conjugado, ¿no? Que haya sustantivación. ¿Hasta ahí alguien más quiere compartir o hasta ahí nomás estamos? Porque la idea de lo que han ido diciendo al último está bien. ¿No? Supongo que no. Pasamos a la segunda, ¿sí? En el segundo párrafo, ¿no? Fíjense que el primero es tan pequeñito, quizás que tenemos solo la idea de un tema, ¿no? Quizás, ¿no? Y no consideramos en este caso nada más. En este caso, él estaría planteando de qué tema va a hablar, ¿no es cierto? Claro. Sí, pero ¿cómo lo decimos? A ver. Sería la informalidad de la importancia del acto de leer, o sea, eso es lo que él quiere hablar, digamos, informalmente sobre eso. Bueno, pero a ver, ¿cómo lo decimos? Lo has dicho un poquito ahí al principio, pero a ver, le demos más forma, porque la idea es que si bien sustantivemos, este, quede bien clara la idea de lo que estoy proponiendo. Hablaste de la informalidad, ¿sí? Del tema, presentar el tema, perdón, de manera informal, ¿no? O presentar el concepto o la idea de la importancia de leer de manera informal, ¿no? De esa manera quizás podríamos decir, ¿no? En este caso, que estamos hablando de ese tema en particular y que lo va a tratar de manera informal a ese tema, ¿sí? Igual está bastante bien lo que has dicho, porque no has utilizado verbos conjugados, ¿sí? Estamos hasta ahí, van viendo cómo podemos ir mirando y construyendo, pero siempre desde la idea de evitar, en este caso, verbos conjugados. Ahí estaba viendo en el chat, por ejemplo, que ponían abrir o cerrar congresos, pero específicamente, ¿no? Participación en aperturas, cierres de congresos, ¿no? Por ejemplo.
Bien, ahí veo. Abrir, bueno, está bien, aceptación de participación. Bueno, por ejemplo, sí, podríamos haber dicho aceptación de participación y ya estaríamos. Aceptación de participación, aunque suene cacofónico. Aceptación de participación en el Congreso, ¿sí? También podría ser. Bueno, y aquí en el tercer párrafo se abre mucho más, ¿no? O sea, me refiero a que quizás no solo habrán detectado un tema, sino que con toda seguridad habrán observado que hay subtemas. ¿Quién se anima? A ver, si quieren levantar la mano o escribirlo en el chat, pero así ordenadito, así que me lean lo que han logrado escribir. Profe, entonces, ¿cómo quedamos con el tema y los subtemas de los dos primeros párrafos? No entendí. Es que en los dos primeros párrafos, como decía recién, podemos hablar de temas, porque la extensión es breve y lo que se presenta no es demasiado, ¿no? En el primer caso, podríamos decir, que el tema son los encuentros o congresos, ¿que no? ¿O no? pero más que eso, él está diciendo que él no acepta o no es frecuente en él que abra o cierre congresos, ¿no? Lo habitual en él es que participe por ahí en otras conferencias internas, pero en este caso, bueno, en el segundo párrafo él dice que sí va a participar de esa manera, ¿no? ¿Cómo podríamos enunciarlo aquí? Que ya lo han dicho los compañeros. Ah, bueno. ¿Cómo podríamos decir? Escuché. ¿Cómo podríamos? No hay problema, no hay problema. Bueno, a ver, fíjense que, por ejemplo, acá, que están viendo lo que les estoy mostrando ahora, ¿no? Lo que yo había escrito. ¿Sí pueden ver, no o no? ¿O se No, salió y ya seguimos no? en los párrafos. No, profe. Ah, bien. Bueno, mejor, entonces yo les leo lo que yo escribí, después de todas maneras se los voy a mostrar. Por ejemplo, en el primer párrafo podríamos decir poca presencia en inauguración o cierre de congresos, quizás, ¿no? Porque en este caso, fíjense que lo que no se está diciendo que él no asiste a congresos ni a conferencias, sino perdón, no asiste ni a congresos ni a encuentros, sino que se está diciendo que él de manera poco frecuente inaugura o cierra congresos. Entonces, quizás en el primer párrafo podríamos decir como tema poca presencia en inauguración o cierre de congresos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ahí no sé quién había preguntado, creo que era Nicolás, si no me equivoco. Fíjense Sí, profe, ustedes sí. en el segundo párrafo, bien, en el segundo párrafo, acá, bueno, dos cosas. Podrían decir, una compañera, creo que fue, si no me equivoco, había dicho algo así como presentación informal, o podrían decir tratamiento informal del tema, la importancia del acto de leer, por ejemplo, ¿no? Que es lo que dijo una de las compañeras. No recuerdo las palabras exactas, pero podríamos formularlo de esa manera. O si no, les leo, después se los voy a mostrar a mi idea, digamos, a cómo lo he pensado yo, que de todas maneras, cuando vamos a armar nosotros nuestros esquemas de contenidos, todos obviamente estamos leyendo lo mismo, ¿sí? Pero probablemente uno lo formule de una manera y otro de otra. Entonces no va a haber una formulación exacta, ¿no? Por eso está bueno que empecemos mirando así, construyendo entre todos y después yo les voy a mostrar lo que escribí, ¿no? Que tampoco es para discutirlo, ¿no? Con toda certeza. Fíjense que el tema, podríamos decir quizás la importancia del acto de leer, porque ya comienza a iniciarse el recorrido desde lo que se va a dar en la conferencia, ¿no? La importancia del acto de leer. ¿Y cuál es el subtema, según mi perspectiva? La aceptación de su presencia en el Congreso en este caso, ¿sí? Porque termina de estar en el Congreso y va a hablar de qué, de la importancia del acto de leer, ¿sí? Esas son posibilidades en este caso. ¿Estamos? Pasamos a ver al tercero. A ver, ¿quién se anima, ¿no? Ordenadamente a leerme, a ver qué se les ocurrió? ¿Cómo pensaron armar tema
y subtemas. Profe, ¿Sí? yo solamente puse el tema, porque bueno, no llegué a poner los subtemas, pero puse lectura del contexto y lectura de la palabra como tema. A ver, si bien aparecen las palabras que vos estás mencionando, porque están ahí en el tercer párrafo, pero ¿cuál sería el gran tema? ¿De qué sigue hablando en este tercer párrafo el autor? Profe, ¿Sí? yo puse la preparación sobre el tema, digamos, porque después en los subtemas puse, por ejemplo, la comprensión del texto a través de la crítica, la rememoración de experiencias y la lectura, digamos. Bien, lo que has dicho está ahí en el texto, ¿sí? Sin embargo, fijémonos que aquí en el tema, no me lo han podido decir, pero ya está, ¿no? Leámoslo un poquito al párrafo, ¿sí? Los subtemas han identificado bastante bien, ¿no? Lo leamos del párrafo, con tal estamos bien con tiempos, para eso es el tiempo para charlarlo. Me parece indispensable al tratar de hablar de esa importancia. ¿La importancia de qué? Cuando dice esa El acto de importancia. leer. Exactamente, fíjense que ahí dice esa importancia. Nosotros como lectores tenemos que recuperar lo que se dijo en el párrafo anterior, o sea, ¿de qué se va a seguir hablando? Del acto de leer. Exactamente, ¿sí? Fíjense ustedes cómo en el segundo párrafo se presentó el tema, el gran tema, digamos, que se va a tratar en este texto, ¿no? Y que aparece, bueno, ya desde el principio, inclusive, nosotros tenemos en el título la importancia del acto de leer, ¿no? Eh, pero bueno, al margen de eso, en el segundo párrafo ya nos dice, ¿no? Acepté venir aquí, perdón, para hablar un poco de la importancia del acto de leer. Y en el tercer párrafo vuelve a mencionar ese tema, no dicho ya explícita, no exactamente, perdón, sí está explicitado, pero ha eludido decir de nuevo acto de leer, sino que directamente dice de esa importancia. Entonces el lector tiene que recuperar información, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar a través de la construcción de un esquema de contenido? Nosotros podemos ir observando cómo el texto va avanzando, ¿sí? El texto va progresando. Hay un tema principal que a veces me aparece enunciado ya o presentado en el título, o se va presentando en las primeras líneas del texto, luego se va retomando, ¿sí? A medida que se va avanzando en el texto. Bien, y si bien a veces tengo temas secundarios que parece que me desvían un poquito del tema principal, que en este caso es la importancia del acto del... De todas maneras, esos temas van sacándome un poquito, pero después me vuelven a traer al tema principal. Con el esquema de contenido yo puedo ir viendo cómo progresa el tema y cómo progresa el texto. Entonces, es importante que visualicemos aquí que nuevamente el tema, en este caso, es ¿cuál? La importancia del acto de leer. Ese es el tema. ¿Lo ven ahora o no? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que dice ahí, ¿no? Me parece indispensable, al tratar de hablar de esa importancia, la del acto de leer, decir algo del momento mismo en que me preparaba para estar aquí hoy. Decir algo del proceso en que me inserté mientras iba escribiendo este texto que ahora leo. Proceso que implicaba una comprensión crítica del acto de leer, que no se agota en la descodificación pura de la palabra escrita o del lenguaje escrito, sino que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. De ahí que la posterior lectura de esta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. La comprensión del texto, a ser alcanzada por su lectura crítica, implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto. Al intentar escribir sobre la importancia del acto de leer,
Me sentí llevado y hasta con gusto a releer momentos de mi práctica, guardados en la memoria desde las experiencias más remotas de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, en que la importancia del acto de leer se vino constituyendo en mí. ¿Sí? Fijémonos entonces que luego todo lo que han ido diciendo estuvo muy bien. Son subtemas, ¿no? Son subtemas. Porque, a ver, el gran tema es la importancia del acto de leer, pero a partir de ahí, ¿de qué más habla? ¿Cuáles son los subtemas? Por ejemplo, ¿no? A ver, tratando de recordar un poco lo que han ido diciendo. Han hablado de la comprensión crítica del acto de leer, han hablado también texto y contexto, dijo también alguna de las compañeras, si no me equivoco. Habían dicho algo más, algo del lenguaje y la realidad también lo habían retomado. ¿Alguien más que quiera compartir cómo lo ha pensado a este tercer párrafo del Yo, lenguaje? yo estaba viendo de que como que hace una diferencia de el acto de leer, como que Sí, cuando dice eh, como el acto de leer que no se agota en la decodificación pura de palabra, en la palabra escrita o en el lenguaje escrito. bien, ahí Lucas habló, ¿no? Lucas, el que habló o no. Omar. Ah, Omar, perdón. Omar, sí, vos estás ahí planteando, es verdad, se da una dicotomía o dos perspectivas, ¿no? Es decir, la comprensión crítica, por un lado, ¿no? Dice que no se agota en la descodificación pura de la palabra, que en realidad es como otra perspectiva, son dos perspectivas de lo que es la lectura, ¿no? Lo que se entendía como la descodificación o decodificación, que es simplemente entender cuáles son, o mirar cuáles son las letras que tengo ahí o las palabras que tengo ahí sin avanzar mucho más. Y por otro lado, la perspectiva o la idea de la comprensión crítica, ¿sí? Dos perspectivas o dos líneas aparecen. Bien. ¿Alguna otra más? Nadie se anima a decir todo, ¿no? Pero a ver, yo te voy a Profe, ir Sí, te escucho. Estoy enchufando la compu porque me está acabando la batería. Pero sí, te escucho. sí, yo puse como subtema la lectura como herramienta básica de comprender. Bueno, pero ese es un subtema también, ¿sí? La idea es que ustedes traten de detectar la mayor cantidad de subtemas posibles. Alguien también dijo, habló de la idea de recuperar, me acabo de, cuando veía estas últimas líneas, habló de la idea de, a través de las experiencias, esto que dice al final, recuperar un poco de las ideas de las prácticas de lectura también, que se fueron haciendo, en este caso, recuperando en estas experiencias remotas de las que se habla. ¿Sí? Sí. Yo puse algo parecido a eso, digamos. Yo puse experiencia del autor como ejemplificación del tema. Bien. A ver, ¿eso como tema decir? No, como subtema, o sea. Como sí, subtema. Bien, fíjense ustedes que están, lo que sí me parece muy bien, lograron sustantivar sin ningún problema, no les resultó complejo para nada, o les salió natural, no, lo hicieron bastante bien. Pero además de eso, fijémonos que algunos han recuperado así palabras textuales y otros han tratado de ir diciendo con sus propias palabras, subsumiendo un poco lo que tenían en cada una de las oraciones, en cada una de las partes donde consideraban que había algo nuevo. Pero fíjense que todos los subtemas que han ido enunciando son subtemas que están puestos al servicio del gran tema que está guiando en este caso la escritura y en nuestro caso la lectura del texto, ¿no? Al decir, al hablar de esa importancia que es la importancia del acto de leer. ¿Alguien quiere compartir algún otro subtema o el trabajo completo? Si no, bueno, les comparto
lo que a mí Yo, profe, quiero decir algo sí, que me pasó, bueno, te escucho, Darío. estoy intentando seguir la clase, pero bueno, voy a dejar hasta, Ah, o sea, voy a dejar hasta que terminen, cosa de no atrasar a nadie, y después al último, si puedo hacer las preguntas para comprender bien. claro, no hay ningún problema, no hay Ok. ningún problema. Muchas gracias y disculpe Pasa. es que no puedo seguir la clase, perdón, o sea, créame que estoy atento, pero no puedo, o sea, me ¿Qué pasó? pierdo. Ah, bueno, ¿no estás concentrado o quizás yo no estoy No, es la que llegada? puede ser, no sé, me perdí y bueno, pero por eso digo, no quiero atrasar a nadie, entonces prosiga con la clase. Yo quería avisar eso bueno. Para después tener un espacio. Perfecto. Sí, Sí, sí. gracias. De Dale, todos dale. modos, creo que, bueno, voy a estar atento también a cuándo va a ser la clase de consulta para recuperar también. Las consultas son siempre los mismos días y las horas que ya están planteadas. Y fíjense en el Classroom, creo que es martes, si no me equivoco, sí, que está Fernanda. No recuerdo si de 14:30 o 14 a 15:30, bueno, en esa franja. Los miércoles de 18 a 20. Y bueno, igual cualquier aviso, si por ahí una horita, media horita, por lo general a veces nos tomamos y entramos a las 18:30, y los jueves creo que es de 14 a 16. Esos son los horarios, que esos Bien, son fijos. Sí, igual cualquier cosa vamos avisando si surge una eventualidad, que a veces nos surgen, ¿sí? De todas maneras, ahora cuando terminemos, que ya estamos terminando, podés preguntar todo y cualquiera, ¿no? Cualquiera de los que quieran preguntar, el espacio va a estar abierto de todas maneras, ¿sí? Bien, a ver, voy a compartirles un poquito, ¿sí? Ahí siguieron escribiendo, implicancia del acto de leer, su relación con el contexto, sería así como un gran tema. Gabriel, hay que hacerlo un poquitito más pequeño, porque haya subsumido mucha de la información y está ahí en el trabajo, ¿sí? En el trabajo de Freire. Bien, a ver, les muestro. ¿Cuál sería una posibilidad de esquema, ¿no? Vuelvo a repetir que no es